Hola, hola, soy Claudia Coronado de Llano Cultura y Literatura y hoy les voy a narrar un cuento basado en hechos de la vida real. El cuento se llama El Chulito Bebé. Pero bueno, antes de iniciar la narración del Chulito Bebé, les quiero pedir que compartan, comenten y denle like a mis videos. Esto me va a ayudar a continuar con ese legado en el rescate de la cultura y con el auge también de la literatura. Bueno, El Chulito Bebé es un cuento basado en hechos de la vida real, en un episodio, un suceso que tuvo lugar en una finca acá en el llano, en Manica, Sanare, Colombia. Había una finca de un hacendado, un señor muy trabajador que se llamaba Don Luis. Y él tenía a su esposa y 2 hijos. Y un perrito que se llamaba Pirulay. Le decían Pirulito o Pirulo. Un día Pirulo era pero muy le encantaba la cacería y siempre que salía con Don Luis a la sabana, siempre cogía un cachicamo, cazaba ladraba a los chigüiros, a los venados. Un día, una mañana soleada y muy bonita, una hermosa mañana de verano en el llano, hacía una brisa estupenda, era una mañana muy hermosa. Don Luis se fue para la sabana. La sabana terminaba, había un caño muy cerca y un bosque. Él se fue a ver a sus ganados. Entonces, cuando de pronto escuchó que Pirulo estaba ladrando y ladraba en un solo sitio, entonces él cogió su caballo Cachilaperito, así se llamaba el caballo, y salió corriendo para el lugar donde escuchaba los ladridos de Pirulo. Llegó allá y se dio cuenta de que Pirulo estaba ladrándole a un chulo bebé. Un chulo era una cosa así, motosita y de color blanco, hermoso, hermoso. Él pensó en sus 2 hijos, dijo, ay no, tan hermoso este pajarito, es un chulo bebé. Lo voy a llevar para la finca para que mis hijos lo cuiden y se convierta en una mascota hermosa. Lo cogió, lo echó en el galipago, un sombrero viejito que él utilizaba para ir a la sabana. Lo llevó y cuando los hijos lo vieron, ¡ay, que mi papá qué trae! Mi papá, ¿qué es lo que trae en el sombrero? Se imaginaron que eran huevos de baba o huevos de pato, porque siempre llegaba con su sombrero lleno de huevos de baba o huevos de pato o guayabas sabaneras. Pero ninguna de esas 3 cosas. Cuando él les dijo, adivinen qué traigo acá, y mostró así el sombrero. Y los niños, no papá, son huevos de baba. No, huevos de pato. No. Y les mostró semejante cosa tan hermosa. Era un chulito, una felpa blanca. Los niños entusiasmados e ilusionados por lo que el papá les había traído, empezaron a cuidarlo con mucha dedicación. Pero a los animales de la granja, de la finca, no les agradó esa visita y nunca pudieron encajar. El perro siempre le ladraba al chulito, el gallo siempre le daba un picotazo al chulo cuando él estaba bebé, las gallinas hacían escándalo y los patos ni que se diga, siempre no lo quisieron de ninguna forma. Bueno, como los cuidados eran tan buenos para el chulito creció rápidamente y empezó a cambiar el color. Botó todas esas plumitas afelpadas blancas y le salieron sus verdaderas plumas negras y empezó a convertirse en un chulo grande y hermoso con un pico curvo y muy filoso. Bueno, ya cuando estaba más grande, el chulo definitivamente se convirtió en un problema para los animales de la granja. Un día se agarró a pelear con un gallo y de una vez le pegó un picotazo en la cresta y con su pico fuerte y filoso le arrancó la cresta. Todas las gallinas se vinieron sobre el chulo a defender a su amado y armaron tal algarabía. El perro también un día se descuidó y el chulo le picó una oreja y se la cortó y le quitó un pedazo de oreja.
No, se convirtió en un problema ese chulo. Tanto que los dueños de la finca dijeron, don Luis dijo, ¿qué hacemos con el chulo? ¿Lo sacrificamos? Y los niños, no, ¿cómo se le ocurre que va a sacrificar nuestro chulito? No, señor, pero es que se ha convertido en un problema para la convivencia de los animales de la finca. ¿Qué hacemos? Entonces la señora, doña María, dijo, yo tengo una idea, como tenemos que ir a Monterrey, que era una ciudad cerca a la finca, no tan cerca, muchos kilómetros, pero tenían que dar una vuelta por Maní, llegar a Guazul, ir a Monterrey y volver a dar la misma vuelta para regresar a la finca. Entonces ellos pensaron que con todas esas vueltas el chulito quedaría desorientado y se perdería, o sencillamente tendría que ser capaz de subsistir por él solo. Bueno, todos convinieron, los niños aunque no querían, porque los niños amaban a los animales y no querían hacerle daño a ningún animal. Convinieron, echaron el chulo a las 4 de la mañana al carro donde tenían que viajar y se fueron 4 de la mañana en una caja casi cerrada con unos huequitos para que no se ahogara. Llegaron a Maní, pasaron a Guazul, llegaron a Monterrey, por ahí cerca a Monterrey. Vieron un lugar que era un estero muy hermoso, con mucha agua. Dijeron, aquí es el lugar donde vamos a dejar al chulo, porque ahí tiene agüita y él va a aprender a convivir y va a aprender a defenderse solo. Sacaron al chulito y lo colocaron ahí. Los niños se acercaron con mucho cuidado porque el chulo los podía atacar. Se despidieron, chao chulito, te amamos, chulito, te amamos. Nunca lo vamos a olvidar. Y se fueron para Monterrey. Duraron todo el día en Monterrey haciendo sus vueltas, sus diligencias, y por la tarde ya se regresaron, de tal manera que cuando llegaron a la finca nuevamente eran las 9 de la noche. Era muy oscuro ya. Pues se les había olvidado por un momento el chulo. Llegaron a la finca y cuando abrieron, salieron los perros y salió todo el mundo. Pero el primero que salió fue el chulo. El chulo, y todos, mamá, mira el chulo. Y el otro niño, no, mamá, mira el chulo. Les dio tanta tristeza a todos cuatro que no entendían cómo el chulo se había podido orientar desde tan lejos y con tantas vueltas que le habían dado. Pero definitivamente los chulos tienen eso. Ellos se pueden orientar muy fácilmente y regresar a su sitio de origen. Bueno, entonces, al otro día no pasó nada. Al otro día por la mañana se reunieron. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer con el chulo? No lo podemos dejar con los animales porque pica a los perros, porque pica también a los gallos, a las gallinas. Un día de estos es muy peligroso, de pronto pica a uno de los niños. Entonces, ¿qué hacemos? La señora dijo, hay que hacer una jaula gigante y lo vamos a echar en la jaula porque no lo podemos hacer, ya no sabemos qué hacer. Lo metieron en una jaula gigante y el pobre chulo quedó muy aburrido. Pero bueno, los cuidados siguieron, pasaron muchos años hasta que el chulito se envejeció. Ya estaba viejito, pero él definitivamente el encierro fue lo que más lo afectó. Y se enfermó el chulito hasta que el chulito murió. Entonces, se reunieron todos a pensar y la decisión o la conclusión a la que llegaron es que ese chulito, don Luis le había hecho un daño muy grave, porque si él estuviese en su hábitat natural, muy seguramente no había pasado nada, no había tenido ningún problema y había podido vivir muchos años más. Entonces, mis queridos seguidores, es para que disfruten esa narración del chulito bebé. Es un cuento de mi autoría basado en hechos reales. Eso sucedió en Maní, Casanare, Colombia.